El Templo Sinaí presenta su programa Eleva tu Visión, con un mensaje de edificación para el cuerpo de Cristo. Te invitamos a que nos acompañes los siguientes 60 minutos para escuchar la palabra de Dios y música que cambia la vida. Buenas noches, hermanos y amigos, este es su anfitrión José Ordóñez y hoy tenemos la dicha de que nos acompaña de nuevo el hermano Edelmiro González, pastor de la Iglesia de Asambleas de Dios, Casa de Misericordia, aquí en Monterrey, Nuevo León, México. Hermano Edelmiro, bienvenido otra vez a Eleva tu Visión. Muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los radioescuchas y estamos emocionados porque ya platicamos del tema y estamos ansiosos para empezar. Ay, hermano, es un tema de veras preciosísimo. Solo, hermano Edelmiro, ustedes están en la colonia Valles de San Bernabé. Es correcto, ¿verdad? Estamos al norte, al norponiente de la ciudad de Monterrey, frontera con Escobedo. Bueno, pues para nuestros oyentes, si alguien está cerca de ahí y necesita asistir a una iglesia, ahí está la iglesia Casa de Misericordia. Para servirles. El hermano Edelmiro en ocasiones anteriores ha compartido sobre la historia de la iglesia evangélica en México, la participación en los movimientos independentistas en México, e invitamos a nuestros oyentes, especialmente a los de origen mexicano, a que oigan esos programas para que veamos la mano poderosa de Dios aún en la historia de la República Dios siempre Mexicana. ha estado presente. Y sobre eso quieres hablar, pero solo quiero recordarles a nuestros oyentes que este próximo sábado y domingo, 19 y 20 de agosto, los estamos invitando para que nos acompañen al Seminario de Ministerios Hebrón que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Sintermex. El maestro será el hermano Oscar Ríos, proveniente de Medellín, Colombia, y los esperamos. El horario es muy cómodo, de 10 de la mañana en adelante, y el día domingo obviamente pues es en el tiempo de culto de muchos de ustedes, pero son invitados para estar con nosotros. Cualquier otra información pueden obtenerla en nuestra dirección elevatuvisionmonterrey@gmail.com. Pero hermano Edelmiro, ¿qué vas a compartir con nosotros hoy de parte del Señor? Algo emocionante y espectacular. Sí, nosotros estamos muy emocionados porque este año se celebran 500 años de la Reforma Protestante. El 31 de octubre del 2017. 500 años de la Reforma Protestante, cuando surge este gran movimiento. Y aquí en Monterrey nos estamos organizando para tener una gran celebración, exactamente el 31 de octubre. Y entonces, martes 31 de octubre. Sí, entonces hemos hecho una serie de actividades y de temas. Yo tengo todo el año compartiendo temas sobre el movimiento protestante y pues hay muchos temas que abordar. Y esta noche pues queremos dar algunas cápsulas o alguna reseña general del movimiento protestante. ¿Por qué es que los cristianos, por qué es que somos diferentes de otros grupos religiosos y por qué es que somos protestantes? Y entonces encontramos que cuando leemos, por ejemplo, el libro de Daniel, dice que Dios pone reyes y Dios quita reyes, y que Dios conocía los imperios que iban a venir, Babilonia, Medos, Persas, Grecia, Roma. Dios ya sabía, todavía ni existían, ni nacían los reyes todavía, Dios ya sabía. Y en esa visión era obvio, Nabucodonosor vio eso y Dios ya estaba demostrando qué iba a venir más adelante para el pueblo de Dios también. La profecía es historia cumplida. O sea, la profecía es historia futura. Dios sabe los acontecimientos. Entonces, cuando pensamos en la historia de México, en la historia de la Reforma, es una manera de ver que Dios siempre ha estado presente en la historia. Lo que pasa es que a veces estamos tan distraídos que no vemos la mano del Señor, ¿verdad? Pero Dios siempre ha estado ahí y lo vamos a ver ahora con este movimiento de la Reforma. Bueno, entonces, mira, inmediatamente cuando pensamos en la Reforma Protestante, pensamos en Martín Lutero. Pero si pudiéramos comenzar, porque él fue uno
tal vez el vaso más notorio que Dios utilizó, pero hubo muchos otros vasos que aún años antes Dios había estado motivando sus corazones para que hubiera un hambre por algo más profundo de Dios. Es correcto. Es interesante ver, por ejemplo, los precursores de la Reforma, siempre ha habido gente que ama la palabra del Señor, lo que Dios llama el remanente fiel. Sí, dijo Elías, Señor, soy el único que queda. Ay, y no. le dijo Dios, no, Elías. Me he reservado. 7,000, dice, ¿verdad? Entonces, siempre ha habido un grupo fiel al Señor. Y aunque a veces parece que la mayoría predominan o agarra otro rumbo, pero en el caso de Martín Lutero, no solamente es el ideólogo de la Reforma Protestante, pero hay acontecimientos sociales, culturales, políticos. Surge, por ejemplo, la invención de la imprenta, 1450. La invención de la imprenta fue un hecho providencial, porque gracias a eso la Reforma tuvo patines. Se divulgó. Claro, pudo circular con mucha amplitud. De otra manera hubiera sido como tortuga, muy lento. Ok, pero estamos hablando de Europa, que estaba controlada, era una sola religión la que había. Así es. Pero mencionabas cuando estábamos platicando de Juan Hus. Sí, Juan Hus. 100 años antes de Lutero. Sí, bueno, había algunas personas que eran sacerdotes católicos o eran disidentes, amaban a Dios y señalaban algunas cosas que consideran que eran incorrectas, y uno de ellos fue Juan Hus, pero Jerónimo Savonarola y otros disidentes, ¿verdad? Pero Juan Hus lo acusaron porque él quería regresar a la Biblia. Él decía que había que leer la Biblia, que basarnos en la Biblia solamente, y bueno, por eso lo condenaron. Porque él no aceptaba la tradición. O sea, no fue una idea, por decirlo así, original en Martín Lutero. No. Sino que había otros adentro de la Iglesia Católica que decían que la gente tenía que tener acceso a las Escrituras, o no necesariamente. Sí. Por ejemplo, Tyndale Wycliffe. Ellos son del siglo XIII, siglo XIV. Ellos tradujeron la Biblia. O sea, estamos hablando de gente, sacerdotes que amaban la palabra del Señor y que traducen la Biblia antes de Lutero. Ok, pero Tyndale y Wycliffe, ellos estaban en Inglaterra. Sí, ellos son de otro país. Pero volvemos a lo mismo. Sí. En Europa estaba ese hervor por acercarse más a Dios. Es correcto. Entonces, viene Lutero, sacerdote. Él estaba compenetrado en su iglesia. Un monje agustino. Ajá. ¿Y qué veía? ¿Qué era lo que no le gustaba? ¿Qué era lo que él quería reformar? Bueno, Martín Lutero era un sacerdote muy, muy piadoso, muy apasionado. Él amaba a Dios, amaba a su iglesia, amaba a su religión. Él era 100% católico. Él nunca pensó en otra religión, en una división, y pensó en otro grupo. Él no tenía esas pretensiones. Es más, él era demasiado humilde. Él no pensaba eso. Lo que él pensaba, a él le dolía algunos excesos que había en la iglesia, en la iglesia del momento. Estamos hablando finales de la Edad Media. La Edad Media son 1000 años y se conocen como los años del oscurantismo. Tiempo de superstición, de idolatría, de ignorancia, de corrupción política y de todos los niveles. La simonía se practicaba. ¿La qué, perdón? Simonía es la venta de puestos eclesiásticos. Okay. Compraban, por ejemplo, te compro el puesto de ser obispo, porque eso generaba ganancias. Sí, por eso había obispos niños, adolescentes. Así es. Sí. O se transmitía como familia, ¿no? Se heredaban los puestos o los títulos, pero era una corrupción muy, muy descarada. Que los mismos internamente buscaban cómo resolver ese problema porque era demasiado fuerte. Entonces Martín Lutero es un sacerdote que está preocupado por eso y lo que quiere es ayudar a que la pureza de la iglesia. O sea, volver a la búsqueda de Dios, a la relación con Dios. Sí, pero por un lado, él tiene una experiencia espiritual. Cuando está en su búsqueda de Dios, él lee la Biblia y encuentra el pasaje de Romanos 1:17 que dice, el justo por la fe vivirá. Y entonces eso para Martín Lutero fue un parteaguas que él conoció a Dios. Ahora, solo explica por qué era contrario ese versículo a las prácticas de la iglesia. Sí, bueno, porque la Biblia que traduce Jerónimo en el siglo IV es la Biblia oficial de la iglesia. La Vulgata. La Vulgata. Y entonces en la Vulgata dice que el creyente debe de hacer penitencia. Y entonces para la iglesia... Cuando la iglesia evangélica traduce ese pasaje, habla acerca de arrepentimiento. En vez de penitencia,
aparece la palabra arrepentimiento. Y entonces pues es una palabra diferente, porque para otro arrepentimiento es reconocer que soy pecador y ir con Cristo y pedirle que nos perdone. Es una experiencia espiritual interna, mientras que penitencia más bien es una obra externa. Es qué debe hacer la persona para pagarle a Dios, hacer algo para merecer el favor de Dios. Y entonces lo que Lutero era un penitente, en el sentido de que él era capaz de ayunar muchos días y golpearse y sacrificarse y de rodillas y hacer cualquier sacrificio para tener paz interior. Pero es que eso era lo que predicaban, sí, así se demostraba. Así era la Edad Media. Ajá. Bueno, la Edad Media y no ha cambiado mucho, ¿verdad? Ajá. No, hay procesiones, hay marchas, hay la todo. La penitencia sigue siendo igual. Pero entonces, eso fue la chispa que provocó el cambio en la manera de pensar de Lutero, que encuentra que es por la fe. El justo por la fe vivirá. O sea, nunca será suficiente lo que hagamos para encontrar paz interior. Cristo ya lo logró en la cruz del Calvario. Ajá. Dice el profeta Isaías, nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Ajá. Lo mejorcito, lo más que hagamos, nunca será suficiente. Entonces, para Lutero eso fue un gran descubrimiento. Ok, entonces, obviamente él también estaba estudiando lo que dice Efesios. Nosotros hemos sido salvos por gracia, pero dice Efesios, para buenas obras. O sea, las buenas obras vienen como consecuencia de la salvación por gracia. Es correcto. Y entonces cuando Martín Lutero descubre esto, él quiso contagiar a los demás y él quería enderezar o ayudar a corregir algunos abusos o excesos en la iglesia y escribió 95 argumentos. 95 argumentos. Él era un erudito, era un intelectual de la época y se acostumbraba a discutir temas de interés social, cultural, religioso, públicamente con eruditos. Y entonces Lutero... me mencionabas que él era, por decirlo así, el rector. Rector de la universidad. Ajá. Y entonces era un catedrático, era una persona, él conocía el griego y el hebreo, y era una persona muy preparada, ¿no? Ajá. Y entonces desafía a otros eruditos a discutir la corrupción de la iglesia. Y él presenta 95 argumentos donde él considera que la iglesia puede mejorar. Pero a mí me parece esto muy interesante. Estas son las 95 tesis. Las 95 tesis. Okay. Pero yo les invito a ir a cualquier documento donde están las 95 tesis y uno va a encontrar que son más católicas que el Papa. Sí. O sea, las tesis de Lutero no es protestante. No. Él defiende el catolicismo a capa y espada. Ahora, mira, nosotros como cristianos evangélicos hemos puesto esas 95 tesis o el colgar las 95 tesis como el parteaguas, o sea, el inicio. ¿Por qué se reviste de tanta importancia ese evento? Pues porque originalmente la idea, cuando se discutía un tema así, era privado y era entre intelectuales, pero el sentir... A puerta cerrada. A puerta cerrada. Pero el sentir de mucha gente de la población y de muchos intelectuales, recordemos que como Dios está presente, ya se había preparado, por ejemplo, el movimiento del Renacimiento, el movimiento humanista, que es como cómo hacer que el ser humano desarrolle sin la iglesia. La gente estaba cansada del control de la iglesia. Por ejemplo, el científico Galileo Galilei descubre, o él llega a la conclusión de que la Tierra gira sobre su propio eje y alrededor del sistema planetario solar. Y entonces lo mandan a llamar de la iglesia y le dicen, Galileo, la iglesia no está de acuerdo con eso, la iglesia no enseña eso, y si no te retractas puedes sufrir las consecuencias. Y Galileo dice, no, lo que ustedes digan, señores, aunque se mueve. Ajá, ajá. Y sin embargo se mueve. Sin embargo se mueve, ¿verdad? Estaba por expirar. Pues sí, pero lo que ustedes digan, lo que la iglesia controlaba las artes, la pintura, la escultura, la ciencia, la música, toda la iglesia la controlaba. Pero entonces surge el movimiento renacentista y el movimiento humanista, y en ese despertar intelectual es donde surge la reforma, que Martín Lutero convoca a los intelectuales para discutir esos puntos en que la iglesia podía mejorar, pero lo que Martín Lutero no esperaba es que los intelectuales a quienes se les mandó las tesis, ellos las imprimieran y las hicieran circular por toda Europa. Entonces eso es un despertar tremendo. Y eso fue también lo que lo metió en problemas con sus jefes. Ahora, mencionabas también a personas como Erasmo de Rotterdam. Correcto. Él tenía las mismas convicciones que Lutero, eran contemporáneos. Así es.
solo que él estaba en Holanda, Así en es, Rotterdam. así es. ¿Cuál es la importancia de Erasmo de Rotterdam? Pues es que Erasmo es uno de los más grandes intelectuales y humanistas de la época y sorprende que aunque estamos hablando de dos países diferentes, había el mismo sentir, lo mismo sucede, por ejemplo, en España, ahorita que hablábamos de cómo circula la Biblia, porque algunos tienen la idea de que Martín Lutero nos regresó la Biblia, y no es así, porque antes... Regresó la Biblia alemana. Alemana, es correcto, Ajá. en Alemania. Ajá. Y bueno, Alemania tiene una deuda con Lutero porque Alemania eran puros grupos como grupos étnicos, Ajá. Alemania no tenía un idioma oficial nacional, había muchos grupos y entonces cuando Martín Lutero traduce la Biblia al alemán, la Biblia unifica la lengua alemana de tal manera que ahora, 500 años después, Martín Lutero es considerado el padre de la lengua alemana. Sí, y su Biblia Moderna. sigue siendo Así es. la Biblia oficial de la iglesia, sí, ¿verdad? sí. Bueno, entonces Erasmo de Rotterdam. Sí, yo digo que sucede simultáneo en diferentes países. Por ejemplo, en España, ahorita que hablamos de la Biblia, Casiodoro de Reina, 1550. O sea, casi contemporáneo con ellos. Ajá. Él traduce la Biblia al español, entonces de ahí viene nuestra herencia. Y llama la atención que son... Reina Valera. Después se hizo Reina Valera, pero originalmente nomás fue Casiodoro de Reina el que la tradujo. Pero me refiero a que es en el siglo XVI, Ajá. el siglo de las letras de oro de la literatura española, y que no tiene nada que ver con Lutero en el sentido que no está en Alemania. Ajá. Es Ajá. una reforma en España. Ajá. Y son monjes católicos que traducen, que no están de acuerdo con la idea oficial que no circule la Biblia. Erasmo de Rotterdam, en Holanda, él pensaba lo mismo. Él era un erudito y él también tradujo pasajes de la Biblia. Ajá. Y él simpatizaba con la reforma protestante, pero él no quería perder los privilegios con la iglesia porque él era un hombre de la cultura. Y aunque simpatizaba con Lutero, finalmente él se replegó. Él quería quedar bien con Dios y con el diablo. Ajá. O sea, él quería quedar bien con... En el sentido de que él nunca fue contestatario, revolucionario, No, sino que desde dentro, de una así forma, es. ¿qué? Monástica. Sí. Ajá. Ahora, no solamente Erasmo, esa era la idea de la mayoría de la gente. Ok. Mucha gente no estaba de acuerdo, mucha gente era disidente y algunos preferían no decir nada y recluirse así, por ejemplo, en las montañas, a irse a orar, a ayunar, a la vida monástica, a la vida contemplativa. Y es un siglo donde surgen muchas personas que se dedican a eso. Es una forma de disidencia sin Ajá. decir nada. Ajá. Ajá. Hubo también otros disidentes. Por ejemplo, mencionabas a los valdenses. ¿Qué nos puedes decir de los valdenses? No tienen nada que ver con los luteranos. No. Los valdenses son mucho antes de Lutero. Ujú. Son esos grupos que no estaban de acuerdo. Pedro Baldo es el fundador de ellos. Ajá. Y ellos no estaban de acuerdo, pero querían regresar a la Biblia. Son precursores de la Reforma, grupos de personas que amaban a Dios y querían leer la Biblia y que predicaban la Biblia, y a veces ese fue es el gran problema de la Reforma, que ellos no estaban de acuerdo con la tradición. Y entonces el juicio que le hacen a Martín Lutero es ¿qué lugar ocupa la tradición en el cristianismo? Entonces Martín Lutero dice, debe ser la Biblia sobre la tradición. Primero es la Biblia. Ajá. Y bueno, al rato veremos cómo es eso de solo la Biblia, ¿verdad? Sí, son las 5 solas, Las solas, ¿verdad? sí. Sola escritura. Ahora, mencionabas tradición. Una de las cosas de las tradiciones y que eran de los excesos que Lutero reprobaba, se menciona a Juan Tetzel. Juan Tetzel era alguien que andaba en gira. Él era un merolico, aunque era sacerdote católico, él era dominico y se dedicaban a la venta de indulgencias. Eso ahora raya hasta en lo ridículo. La iglesia tuvo que dar marcha atrás a eso. Pero es que cuando hablaban de penitencia, ellos hablaban del perdón de los pecados. Para tener perdón de pecados hay que hacer un sacrificio, ya sea un sacrificio físico o un sacrificio económico. Y entonces vendían certificados de perdón de pecados. Un certificado, los pecados estaban tabulados económicamente y entonces si una persona quería comprar el pecado pasado, por ejemplo, si tus papás, tus abuelos o difuntos habían pecado y tú quieres, ellos creían en un purgatorio, que los difuntos estaban en un lugar provisional como una cárcel, y si tú compras un certificado, podías lograr perdón de pecados de ellos o que tuvieran un descanso más tranquilo en la eternidad. Lo que dicen que Juan Tetzel decía es que en el instante en que tu moneda está golpeando aquí el cofre.
el alma sal está siendo liberada en el purgatorio. Sí. Pero hubo confrontación entre Tetzel y Lutero. Sí, originalmente Lutero denunciaba eso y cuando no permitió que Tetzel llegara al pueblo donde estaba Lutero, pero llegó al pueblo vecino y la gente... ¿Wittenberg sí, o dónde? Sí, en Wittenberg fue donde clavó las tesis. Y entonces, pero la gente iba en multitudes y Lutero se molestó y entonces llegaron un día a tener una confrontación entre Lutero y Tetzel, pero Tetzel no era académico ni era intelectual, no pudo contestar nada. Fue exhibido como un mero vendedor con un fraude, ¿verdad? Y mucha gente se convertía porque la gente estaba consciente de eso. Y bueno, pero después vienen otras argumentaciones donde le mandan a Martín Lutero a un gran abogado para que le refute y le condene que demostrarle que está equivocado Martín Lutero. El problema es que Lutero está denunciando, él es monje católico y él cree en las indulgencias, él cree en la penitencia, él cree en todas las doctrinas católicas. Es más, él cree que el único medio para acercarse a Dios, en ese tiempo de la Edad Media, estamos hablando de 1517, él cree que el único medio para acercarse a Dios es el sacerdocio. El sacerdocio es el regalo de Dios para la humanidad. Eso queda reflejado en las 95 en las 95 tesis. Todo lo que argumenta las 95 tesis es que la gente tiene que ir con los sacerdotes o con el obispo para recibir perdón de pecados. Pero después él se retracta. Cuando regresa a la Biblia, cuando viene la Biblia, él descubre la doctrina que para mí debe ser una de las doctrinas más importantes, aparte de la justificación por la fe, es el sacerdocio universal del creyente, donde cada persona que tiene a Cristo en su corazón, con Cristo en el corazón, Cristo nos abrió la entrada al trono de la gloria, de tal manera que cualquier creyente puede acercarse directamente al trono de Dios. Al final de la Edad Media no era así. Si alguien quiere acercarse a Dios, si alguien quiere recibir perdón de pecados, tiene que ser a través de un sacerdote. Ahora no, ahora una persona puede recibir perdón de pecados si se acerca directamente a Cristo. Ok. Ahora, hubo también otros movimientos, por ejemplo, Zwinglio en Suiza, Sí. También Calvino, solo que es un poquito posterior, pero Sí. en Francia y Suiza. Sí. ¿Qué hicieron ellos? Sí, hace rato platicábamos cómo surge el movimiento pentecostal así, que surge en la calle Azusa un gran avivamiento, pero simultáneamente... Bueno, nos estamos adelantando, vamos a llegar al final al pentecostalismo. Sí, digo que así fue lo que pasó en la Reforma. En la Reforma sucedió simultáneamente, en diferentes países hubo un despertar espiritual. Era el sentir en Europa. Los únicos dos países más fuertes y bastiones del catolicismo en esa época era España y Portugal, que al perder todo el territorio europeo, se vinieron a América. Hay una serie de películas, y es interesante, los piratas y los corsarios. Los piratas eran aventureros que entraban al mar para buscar aventura y riqueza. Los corsarios eran enviados del rey. Pero entonces había corsarios que mandaban reyes protestantes y había corsarios por reyes católicos y a veces se peleaban en el mar por el territorio, por el dominio, en el nombre de Cristo. Y entonces hubo islas o colonias que se fundaron en el nombre de la religión. Fue lo que pasó en América, ¿no? Vinieron en el nombre de la religión. Ok, entonces... regresando a esto de los gobiernos, mencionabas a Carlos V. Sí. Para los mexicanos, Carlos V es una marca de chocolate. Sí, es muy ¿verdad? famoso. Sí. Pero ese hombre fue crucial, tuvo un papel que desempeñar. Hoy en nuestros días tenemos un problema. Algunos líderes no estamos de acuerdo con el movimiento ecuménico. Otros sí están de acuerdo. El movimiento ecuménico pretende unir todas las religiones. Pues eso surgió desde Carlos V. Carlos V tenía ese concepto de, él quería quedar bien con el movimiento tradicional y con el movimiento renovador espiritual de la época. Y entonces él quería conciliar a los grupos. Él decía, es que no puede haber dos iglesias, debe ser una sola iglesia. Y Carlos V luchó y luchó. Es más, él convocó a un concilio general para discutir las diferencias que había. Pero solo Carlos V era rey ¿de dónde? Alemania. Originalmente era rey de Portugal, Carlos II, y en Alemania era rey Carlos V. Ok, y
cómo estaba la relación ahí que los reyes católicos en España, Sí. de Portugal, ¿cómo era Pues ese? es que todos eran una familia, todos los reyes estaban emparentados entre sí, España, Portugal, Inglaterra, Francia, todos estaban emparentados con los reyes de España, y entonces por eso nadie podía ser tan disidente porque no eran libres, y aparte todos dependían del Vaticano. Ajá. Sí, y entonces, bueno, por eso Carlos se inclinaba más hacia el lado tradicional, porque pues él Pues sí. era lo que le convenía, pero no podía evitar, porque había muchos príncipes que Ajá. abrazaron las ideas de Lutero. Alemanes. Ajá. Muchos príncipes alemanes. Ajá. Y no solamente Carlos V en Alemania, pero lo mismo sucedió en otros países. Mucha gente de la aristocracia tomó las ideas de Lutero. Reyes simpatizaban con las ideas de Lutero. Entonces no se podía frenar. Una nota interesante es que Carlos V, hay diferencia entre decisiones políticas y decisiones religiosas. Carlos V no podía tomar decisiones religiosas porque él era rey, él no era religioso. No era el Papa. Pero las implicaciones que Lutero estaba haciendo y los pueblos que abrazaban el protestantismo afectaban políticamente a Carlos V. Entonces él convocó a varias dietas. La dieta más famosa, la dieta de Worms. Las dietas eran reuniones políticas, Sí, no religiosas. No religiosas. Ellos no podían hacer eso porque eso nomás el Papa o los obispos. Ajá. Pero como a ellos les afectaba política y económicamente, Los religiosos convocaban concilios. así es Ajá. correcto. Y entonces la dieta era como aquí, como hablar del Congreso, reunión de líderes políticos para tomar decisiones. Ajá. Y entonces ellos decían, ¿cómo le hacemos? Porque hay pueblos que se están haciendo protestantes y pueblos católicos. Entonces, ¿cómo hacemos para no perderlos? Para no perder los pueblos protestantes. Y entonces tenían voz y voto todos los príncipes. Y a veces prevalecían los príncipes protestantes y a veces los católicos. Y el asunto es que cada quien trabajaba por su lado, pero en 1529, 12 años después de que Lutero clavó sus 95 tesis, los príncipes católicos hicieron se dieron sus habilidades para cambiar todas las reglas y todas las leyes y quitarle todos los privilegios y los logros que habían logrado los príncipes que simpatizaban con Lutero. Y entonces ellos no estuvieron de acuerdo y escribieron un documento que fue una protesta. Protestamos en contra de las decisiones que nos afecten nuestra libertad de creencia. A ver, di otra vez qué fue lo que escribieron. Protestamos. Sí, y de ahí surge el nombre de protestante. Ok. Los protestantes nacieron en 1529. El nombre protestante nace ahí. Que el parteaguas es 31 de octubre, 1517. Son esas tesis que vienen a simbrar, ¿verdad? Sí. Vienen a simbrar no solamente a Alemania, pero retumbó en toda la tierra, en todo el mundo. Sí. Mira, vamos a tener que tomar un descansito. Solo a nuestros oyentes, oigan muy bien, les voy a dar el número en cabina de Radio Fórmula. Si ustedes están en el interior, en el resto del país, en la República, o si están aquí en Monterrey, pueden apuntar este número. Para el resto de la República, la alada es 81 y el teléfono es 8300-2555. Otra vez, 8300-2555. ¿Por qué estoy dando ese teléfono, ese número? Porque el hermano Edelmiro nos ha hecho llegar 5 copias de este siguiente libro, La Reforma Protestante desde una perspectiva pentecostal. Y a las primeras 5 personas que nos marquen al teléfono de Radio Fórmula, lo vamos a dar. Quiero leerles lo que dice aquí. Al estudiar la historia eclesiástica no es difícil distinguir la enorme diferencia que existe entre el cristianismo del primer siglo y el de la Edad Media, entre la iglesia primitiva y la iglesia católica. A pesar de la decadencia que caracterizó a la iglesia medieval, hubo también hombres fieles que anhelaron una restauración. Nunca faltaron hombres como Juan Wycliffe, Juan Hus y Jerónimo Savonarola, cuyas voces denunciaron los abusos y la corrupción y clamaron por una reforma. Sin embargo, algunos de ellos pagaron con su vida por atreverse a desafiar al clero. Pero la iglesia es de Cristo, y Él prometió que ni las puertas de la muerte prevalecerían contra ella. El Señor tenía ya un siervo preparado para encender el fuego de la reforma y que éste se propagara en todo el mundo. La labor de Martín Lutero y otros que se levantaron después de él fue fundamental para que el día de hoy podamos disfrutar de la libertad de escudriñar, creer y predicar la palabra de Dios. Es un libro excelente. A mí el hermano Edelmiro me hizo llegar
mi copia, esa no se las voy a dar, pero hay 5 libros que podemos darlos a las primeras 5 personas que nos marquen. Regresamos a Eleva tu Visión. Te invitamos a que visites nuestra página de internet predicascristianas.mx o que veas nuestro canal Eleva tu Visión en YouTube. Para comunicarte con nosotros, escríbenos a nuestros correos electrónicos elevatuvisionmonterrey@gmail.com o info@predicascristianas.mx. Estamos de vuelta en el programa Eleva tu Visión con el hermano Edelmiro González. Estamos estudiando cuán importante fue el movimiento protestante, la reforma protestante, y viendo la vida de ese gran hombre de Dios, Martín Lutero. Hermano Edelmiro, ¿podrías describir un poquitito más acerca de qué fue lo que sucedió? ¿Cómo se fueron dando los acontecimientos para que Lutero finalmente saliera? O lo sacaran, ¿verdad? Sí. Bueno, el Papa mandó un representante, un abogado muy inteligente, para que Lutero se retractara, y como él no se retractó, el Papa ordenó su expulsión, su excomunión. Originalmente Lutero no tenía esa intención, pero las discusiones, las polémicas giraban alrededor de que Lutero afirmaba que había que regresar a la Biblia, que regresar a las Escrituras. Ajá. Y entonces lo obligaron a decir que la Iglesia Católica se había alejado mucho de la Biblia en nombre de la tradición. Y entonces ponen como 2 opciones, la tradición y la Biblia. Y entonces hay que escoger una u otra. Martín Lutero demuestra que la mayor parte de las doctrinas, las enseñanzas, las prácticas, la liturgia de la Iglesia Católica son tradiciones, no Biblia.
Y entonces le dice que si está mal que la iglesia, que los sacerdotes y los obispos enseñen tradiciones. Y Lutero dice, es que nosotros debemos enseñar la Biblia. Y entonces le dice que si se retracta, y él dice, si tú me demuestras con la Biblia que estoy equivocado, entonces ese es el pensamiento protestante. Solo la Biblia, ir a la palabra del Señor. Si no viene la palabra del Señor, eso queda en segundo lugar. Que Juan Hus... 100 años antes había estado diciendo eso y por eso fue muerto. Juan Hus y otros fueron muertos porque ellos decían que había que regresar a la Biblia, había que regresar a la palabra. Y eso es muy, muy tremendo porque aunque la Iglesia Católica no prohibió la Biblia, pero había muchas restricciones. El pueblo no podía leerla porque según la iglesia, la Biblia era muy santa, muy sagrada, y el pueblo era como pues, secular, era un libro tan santo no podía estar en manos del pueblo. Y además no todos hablaban latín. Y esa es la otra. Algún día yo tuve un diálogo con un sacerdote y él dijo, en el original, en latín dice, bueno, nomás para aclarar, el original no fue latín, el original fue griego y hebreo. Y de ahí la tradujeron, la Vulgata, en latín. Y entonces la Biblia oficial de la Iglesia Católica es la Vulgata, pero es una traducción del griego y del hebreo. Y entonces, pues... ese era otro problema, que la iglesia daba la misa en latín y el pueblo no entendía, ni leía la Biblia, ni entendía. Además, muchos sacerdotes no podían leer la Biblia porque no sabían latín. Y entonces, ¿muchos sacerdotes? Sí, la Biblia no. Y aparte era un libro muy caro. Hasta la invención de la imprenta no existían libros. Eran rollos o eran pergaminos o eran... Y era todo muy caro. Era hecho a mano. Y era muy caro, sí. Era copiado a mano. No cualquiera puede tener un libro. Los manuscritos rollo, había... pues muchos monjes que se dedicaban a escribir. Solamente en un monasterio grande o en un lugar importante podía haber una Biblia. No cualquiera puede tenerla. Es más... A mí me da mucha pena que hoy una persona puede tener una Biblia. Todos tenemos acceso a una Biblia. Me da mucha pena que la gente no lea la Biblia. Eso es muy penoso. Cuando en aquella época la gente no leía la Biblia porque no tenían cultura, no tenían educación, la Biblia estaba en latín y no había Biblias. La gente iba a escuchar la lectura de la Biblia. Se reunían para que uno se las leyera. Y ahora resulta que tenemos Biblias y no la quieren leer. No. Ahora, regresemos a Juan Hus. El nombre Hus tiene un significado, la palabra Hus. Sí, Hus significa ganso. En su idioma de Hus significa ganso. Y entonces a él lo acusaron de ser un disidente porque leer solo la Biblia y decir que la tradición estaba mal, y lo quemaron en la hoguera. Y cuando lo estaban quemando, él dijo, Dios levantará, de aquí en 100 años, Dios levantará un cisne que no podrán callar su voz. O sea, en oposición al ganso, Dios levantará un cisne. Un cisne, sí. Otra vez viendo cómo proféticamente. Un siglo después. Sí, un siglo después. Increíble que se cumplió 100 años después, vino Martín Lutero. Ok, entonces se hace el juicio contra Lutero. Sí, bueno, realmente no es un juicio, era exhibirlo porque el Papa ya había decidido la expulsión, ya estaba decidido incluso que lo mataran, ya estaba decidido, nomás era puro simulacro porque querían a ver si lo convencían para que si él se retracta, salva su vida. Y entonces deciden... Sí, pero no se iba a retractar. Pues no. Es otra cosa también que podemos aprender de Martín Lutero, su carácter. Era un hombre muy, muy obstinado, muy, muy firme en sus convicciones. No, gracias a Dios. Sí, él no cambió, aunque corrió el riesgo de perder. Es más, lo sentenciaron. Y la gente le decía, no vayas a Worms, no vayas porque te van a matar. Todos sabían que era una trampa y que lo iban a matar. Y él dijo, aunque tuviera 1000 cabezas, preferiría que me cortaran las 1000 cabezas a retractarme. Ok, entonces viene y le dicen que retráctate. Sí, y él pide un día o pide un tiempo. Pide un tiempo, una semana así y le dijeron que sí. Y en ese tiempo ya está decidido que lo van a matar. Lo van a desaparecer. Como mataron a Juan Hus. Sí. A Juan Hus le habían dicho, ve al concilio y te vamos a perdonar la vida y te vamos a ayudar, te vamos a proteger. Pero le mintieron, no es cierto. Y lo mismo, todos tenían temor de Lutero y sabían que le iba a pasar lo mismo a Lutero. Y había un líder, un gobernador que lo protegía. Y entonces... Federico de Sajonia, y entonces lo secuestró, mandó a su grupo de gentes y secuestraron a Lutero y se lo llevaron a un castillo y allí le cambiaron el nombre y ahí se dedicó a traducir la Biblia al alemán. ¿Cuántos? ¿2 años estuvo así? 2 años estuvo allí. Ahora, él pudo haber estado más tiempo en el castillo, pero mucha gente abrazó el movimiento y había gente muy radical, hicieron desórdenes y hubo excesos y matanzas. Sí, había excesos en el nombre de la religión. En el nombre de Martín Lutero. En el nombre de la
la reforma que Martín Lutero había iniciado. Ajá. Y entonces el mismo rey Carlos V manda a traer a Lutero y dice, oye, apacigua a tu gente. Y entonces viene Lutero y dice, esa no es mi gente, ese no es mi movimiento, yo no promuevo violencia, ni promuevo la guerra, ni promuevo muertes, yo no promuevo eso. Y eso no es en el nombre de Cristo. Eso es muy vergonzoso, ¿verdad? Que en el nombre de Cristo se ha derramado mucha sangre inocente. Ajá. Y sí, entonces, porque realmente no es que estuvieran defendiendo la fe. No, eran ideales políticos y económicos y comerciales y eran otros intereses, las tierras. Ok, entonces sale Lutero o sale a luz y él mismo detiene esos desórdenes, esos saqueos, esas matanzas. Sí, lo que él dice, él se deslinda de ese movimiento y le dice al gobierno pues que actúen como que apliquen la ley. Y bueno, y entonces pues ahí perdió puntos Martín Lutero porque mucha gente se quedó decepcionada de él, y entonces toda la gente pobre se deslindó del movimiento de Lutero, y había grupos muy radicales que también se deslindaron de Lutero. Pero aún así el movimiento siguió muy fuerte y había movimiento en otros países, y entonces bueno, pues coincidieron con otros reformadores, otros grandes líderes. Entonces, bueno, es que mira, esto es realmente emocionante. Sí. En el corte escuchábamos el himno Castillo Fuerte, sí, que fue compuesto por Lutero precisamente, pero era otra de las cosas que cuando ya Lutero fue sacado o fundó la religión luterana, él también impulsaba que el cristiano tuviera música. Sí. Himnos para alabar al Señor. Hasta esa época, en la Edad Media, el canto era por profesionales, era solamente ciertos grupos profesionales para cantar, el canto como el gregoriano, ¿verdad? Bueno, y tú lo ibas a escuchar a la iglesia. Sí. El pueblo no participaba ni en la lectura de la Biblia ni en el canto. Y entonces Lutero le da la Biblia al pueblo, en alemán, le da la Biblia al pueblo, y el pueblo tiene las escrituras en su idioma, a su alcance, pero además los cantos son cantos más populares, son cantos más congregacionales, y entonces eso es otra deuda que tenemos con Lutero. La iglesia cantamos y alabamos al Señor porque Martín Lutero quiso regresar la alabanza al pueblo. Y por supuesto, yo no sé cuántos himnos en la actualidad provengan de la iglesia alemana, pero sí sé que la iglesia inglesa, la iglesia sueca, ellos tuvieron muchísimos compositores, hombres y mujeres de Dios, que nos dieron todo un legado de himnología para la actualidad. Esa es otra cosa, tenemos una deuda con todos esos hombres y mujeres que Dios inspiró y que amaban y alababan al Señor y entregaron mucha himnología. Hoy se ha perdido la práctica de escuchar himnos y de componer himnos. A veces me da mucha pena de que algunos toman una canción y le ponen letra cristiana y dicen que la redimen, y no tenemos que copiar nada de eso. El Espíritu Santo puede inspirar a las personas, a los cantantes, a los músicos, y hacer cosas para Dios, no para el mercado o no para quedar bien con otros. Es que mira, yo creo que lo esencial para eso es que esas personas primero tengan una relación con Dios. O sea, no es que sean artistas, que sean músicos, sino que tengan una relación con Dios, y en su relación de alabanza, de ministrar a Dios, el Señor puede darles cantos nuevos, pero no para ir a prestar lo que el mundo está haciendo. Es correcto. ¿Verdad? A mí me parece que finalmente eso es lo que sostiene la reforma. ¿Qué hizo que hombres y mujeres se atrevieran a arriesgar su vida, se atrevieran a hacer todo esto que hicieron? Era la pasión de amar a Dios, era la comunión con Dios, el deseo de servir a Dios. Eso sale del corazón, esa es la pasión. De otra manera, todo lo demás que hagas, pues es muy relativo. No es lo que Dios quiere. Dios quiere gente que entregue su vida y su corazón con pasión. Amén. Dios quiere pasión en nuestra vida. No nada más es aparentar. Y eso es lo que provoca el cambio. Dios preparó hombres y mujeres para tener este gran cambio en no solamente en Alemania, pero en muchos países. Ok, entonces, hermano Edelmiro, estamos viendo lo primero que nos lega la Biblia, o que la Biblia sea leída en el idioma del pueblo. Número 2, la himnología o la alabanza del creyente hacia Dios. ¿Podrías hablarnos algo acerca del rol de la mujer? Sí, cómo no. Porque vino Martín Lutero y se casó. Sí. Eso era un rompimiento total. No solamente es que él era
Es muy interesante de que Martín Lutero era del movimiento de los monjes agustinos. Ajá. Y Juan Tetzel era del movimiento de los monjes dominicos. Ajá. Y entonces los que vendían las indulgencias eran los dominicos. Ajá. Y muchos agustinos abrazaron la fe y simpatizaron con Lutero y se hicieron protestantes. Muchos monjes se hicieron protestantes. Y entonces una de las cosas que viene es que Martín Lutero, al regresar a la Biblia dice que si alguno anhela ser pastor, obispo, debe ser casado, marido de una sola mujer, que tenga sus hijos en sujeción. Y entonces dice, ¿cómo es que Pedro era casado? Y dicen que el Papa es sucesor de Pedro y no se casa. Y entonces cuestionan eso, y ellos se casan. Y entonces, bueno, el hecho de que un líder religioso sea casado, se lo debemos a Martín Lutero también. Wow. Sí, el ministerio pastoral, el ministerio de la familia pastoral, se lo debemos a Lutero porque hasta esa fecha no se casaban. Él dejó muchas enseñanzas acerca de la crianza de los niños en el temor y en la reverencia a Dios. Pero Catarina Bombora, su esposa, ella tiene mucha influencia y tiene mucho mérito, porque dicen que Lutero era depresivo. De pronto se sumía en la depresión y se encerraba en un cuarto y nadie lo podía sacar. Y dice que un día va su esposa y le toca y dice, él no quiero hablar con nadie. Dijo, te vengo a dar una noticia muy triste. Ella se vistió de luto, de negro, y le dice, ¿qué pasa? Dios se murió, Lutero. ¿Qué? Dios murió. ¿Pero qué tienes? ¿Estás loca? ¿Qué te pasa? ¿Por qué dices eso? Dice, no, el que está loco eres tú. Tú estás actuando como que Dios está muerto. Wow. salió de su encierro Lutero. Oye, la señora era una gran señora, una gran mujer. Gracias a Dios por nuestras esposas, ¿verdad? Sí, hay un capítulo especial de la participación de la mujer en el movimiento protestante. Lamentablemente, el mundo ha estado como influenciado por el machismo y por el predominio solamente de los hombres, pero detrás de bambalinas han estado las mujeres. Ajá. En cualquiera de nuestras iglesias, la mayor cantidad de feligreses son mujeres. Sí, y hay muchas mujeres con ministerio. A mí me impresiona cuando el profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 y 29 dice, en los postreros días, dice Jehová, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Toda carne, en el contexto, implica toda persona que ame a Dios o que se arrepienta de corazón. Uh-huh. Pero por si hubiera alguna duda, aclara, sobre vuestros hijos y vuestras hijas. Uh-huh. Y luego además dice, sobre los siervos y las siervas. Entonces aclara que el derramamiento del Espíritu Santo es una investidura no solamente para los profetas, pero será para hombres y para mujeres que amen al Señor. Y entonces el día del Pentecostés había hombres y mujeres presentes y Dios derrama dones y ministerios y derrama llamamiento para servir al Señor y entre hombres y mujeres. Bueno, algunos dicen que no deben, que no pueden, pero si tienen el don y tienen el ministerio, ¿cómo las paras y cómo las frenas? Bueno, mira, a los que digan que no deben, yo solo les menciono las escrituras. Pablo se apoyó fuertemente en Aquila y Priscila. Y Aquila, yo creo que ha de haber sido un tremendo hombre de Dios, pero siempre es mencionado junto con Priscila. Entonces, gracias a Dios porque eso también fue restaurado. Edelmiro, regresamos en un momentito. Sí, claro. El Templo Sinaí está situado en la Colonia Progreso, calle Artículo 123, número 2506. Y nos reunimos los miércoles y viernes a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana.
Estamos ya en la recta final de este programa Eleva tu Visión con el pastor Edelmiro González. Y solo para si alguien quiere información acerca de cómo obtener esta música, cómo obtener estos mensajes, puedes llamarnos otra vez a cabina, dejarnos un número de teléfono y con mucho gusto nos comunicaremos con ustedes. Recuerden, queremos verlos este sábado y domingo en Sintermex, en el seminario que se estará dando ahí a partir de las 10 de la mañana. Hermano Edelmiro, queda pendiente un tema sumamente importante. Hablamos de ciertos legados que quedaron. El himno que escuchábamos ahorita es uno de esos legados de la himnología inglesa. Pero las 5 solas son 5 cosas que Martín Lutero decía eran esenciales para la iglesia. ¿Podrías compartir sobre eso? Claro, pero antes de compartir eso, quiero decirles que el libro que se está regalando, bueno, pues lamentablemente en un minuto se acabó, llamaron más de 5 personas y pues, se acabó, pero si alguien está interesado en tener este libro, está a un precio muy económico, muy accesible y bueno, a través de aquí del pastor podemos de acuerdo cómo hacérselos llegar. Tenemos suficientes libros. Por favor, nos escriben. Pero ya no sería regalado. Ya. No, el libro se llama La Reforma Protestante desde una perspectiva pentecostal y lastimosamente no nos va a dar tiempo a ver la perspectiva pentecostal esta noche. Estuvimos platicando de eso, Charles Parkman, William Seymour, Axel Anderson, impresionante lo que Dios ha hecho, pero las 5 solas. Pues esto es muy interesante en el concepto de cuerpo. Cuando Dios ve a la iglesia, ve una iglesia. Ve un cuerpo de redimidos, un cuerpo de personas que han sido lavados con la sangre de Cristo. Y estas 5 solas es lo que nos une. Martín Lutero finalmente es como un resumen de todo el movimiento de la Reforma. Ajá. Dice, solo la fe. O sea, no hay otro medio de salvación que no sea la fe en Cristo Jesús. Es solamente por la fe. Dice Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. De la fe. O sea, es la fe en Cristo, en su obra, en su sacrificio. No habrá, ese es el resultado de la experiencia espiritual de Lutero. No habrá ningún mérito humano que sea suficiente para lograr la paz interior y el perdón de mis pecados. Lo único que puede perdonar es la fe en Cristo. Ajá. Así que, por un lado es solo la fe, pero mancomunado dice solo la gracia. Uh-huh. La gracia es un regalo de Dios. Uh-huh. La gracia es el cariz. La gracia es algo que yo no me merezco, dice la Biblia, por el puro afecto de su voluntad. Es porque a Dios le ha placido. Es un regalo que Dios tiene para la humanidad. Dios ha enviado a su Hijo, dice la Escritura. Si nos dio a su Hijo, no nos dará las demás cosas con él. Ese es el regalo de Dios. ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? Nos ha regalado a su Hijo. Y entonces la decisión de la salvación radica en poner la fe en Cristo, en el sacrificio de Cristo. Ajá. Cuando una persona se acepta a Cristo, cuando una persona da su decisión a favor de Cristo, dice la Biblia, Dios le otorga vida eterna. Pero cuando una persona es indiferente o rechaza a Cristo, pierde la oportunidad. Dios no quiere que nadie se pierda, por eso nos ha enviado a Cristo. Y entonces Martín Lutero dice, solo la fe, solo la gracia, el regalo de Dios y solo Cristo. No hay otro medio. Vamos en ese orden. Sola gracia, sola fe, solo Cristo. Solo Cristo. O sea, porque a veces hay propuestas que tal santo o tal persona. No, el único que murió en la cruz es Cristo. Y entonces el único que ofrece salvación es Cristo. Por la fe, solamente por la fe, no por méritos personales. Es el regalo de Dios, es la gracia de Dios y es solamente a través de Cristo Jesús. Él dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Sí, es un único mediador. Las escrituras son claras en esa, pero faltan 2 solas. Sí. Solo la fe, solo la gracia, solo Cristo, solo la Biblia o solo las escrituras. Sola escritura. Sí, porque la única fuente de revelación que tenemos escrita es la palabra de Dios. Entonces, un legado de la Reforma es el amor a la Biblia, que la Biblia circule en el idioma del pueblo. Si usted tiene una Biblia, debe de leerla, porque si no la lee, ¿de qué sirve tener la Biblia? Debemos apreciar y valorar la sangre que se derramó para tener acceso a la palabra del Señor. Así que es solo la Biblia. Y finalmente, soli gloria Deo. Solo la gloria a Dios. Solamente Dios merece la gloria. Nadie más.
Entonces, aquí es una dedicatoria a los que se atribuían veneración o que se les inclinaran o que les hicieran reverencias. Y dice Lutero, no, el único que merece la gloria es el Creador. La gloria es para Dios. La adoración, los cánticos, la oración, cuando nos arrodillamos, cuando levantamos las manos, es solamente para Dios. Entonces, estas son las 5 solas. Invitamos a los amigos radioescuchas que presenten su vida al Señor. Rinda su corazón a Cristo. No hay mejor vida que la vida en Cristo Jesús. Pues mira, yo solo quiero leer lo que tú pusiste en la dedicatoria a este libro, a mi dedicatoria. El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir los mismos errores. Así es que necesitamos conocer la historia. Así es. Y realmente para dar gloria a Dios. Así es. Dar gracias a Dios por Martín Lutero. Les recuerdo a nuestros oyentes, es el 31 de octubre cuando se celebra la Reforma Protestante. El 31 de octubre también es la noche de Halloween. Pero nosotros como cristianos tenemos que estar glorificando a Dios esa noche. Ese día vamos a tener una fiesta en el Pabellón M, aquí en la ciudad de Monterrey. 31 de octubre, una gran celebración por los 500 años de la Reforma. ¿A qué horas va a ser? A las 6 de la tarde, en el Pabellón M, que es el auditorio más importante en la ciudad de Monterrey, que está ahí en Juárez y Constitución. Sí. Juárez y Constitución. Ay, hermano, de veras, es algo apasionante ver esto, pero como te digo, démosle gracias a Dios por esos siervos que dieron sus vidas. Decías algo acerca de la persecución que sufrieron, que ellos estuvieron dispuestos a poner sus vidas por lo que Dios les había mostrado. Así es que, hermano Edelmiro, ¿cuándo vas a venir otra vez? De veras que quedamos pendientes con esto, pero te agradecemos muchísimo. Sí, muchas gracias. Les recordamos a nuestros oyentes, el pastor Edelmiro González, Asambleas de Dios, Casa de Misericordia, aquí en San Bernabé. Así es. Muchas gracias por haber venido y que Dios te use muchísimo. Muchas gracias. Dios les bendiga. Dios les bendiga. El Templo Sinaí agradece el favor de tu atención. Te invitamos a que nos sintonices el próximo martes por esta misma estación a las 9 de la noche. Nos despedimos con la siguiente petición a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.